conmigo, gloria al Señor. Vamos a continuar con nuestra serie del libro de Filipenses, gloria al Señor. Y espero que sea de bendición a su vida. Filipenses capítulo 2, verso 1. Vamos a leer verso 1 y 2, hermanos. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice Pablo, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y el tema de esta mañana es una consolación en Cristo, hermanos. Una consolación en Cristo. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor nos bendiga. Padre, gracias. Te damos en esta mañana, Señor, que nos has permitido llegar hasta aquí, Señor, y sentarnos, llegar a este lugar, Padre, abrir nuestras Biblias, Padre, y poder, Señor, disfrutar tu palabra. Te pedimos, Señor, que hable a nuestro corazón, que hable a nuestra alma. Enséñanos, Señor, a través de ella, que podamos crecer, madurar, que podamos, Señor, llegar a ser, Señor, semejantes a la imagen de tu Hijo, como tu palabra lo estipula. Señor, te pedimos, Señor, que tu Espíritu pueda hablar a nuestro corazón y a nuestra vida, Señor. Háblanos, que podamos oír, Señor, tu palabra, tu voz a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén, Padre. Gloria a Dios, gloria al Señor. Toma su asiento, mi hermano. Entonces, hemos estado yendo a través de esta carta de Filipenses, ¿verdad? Y hemos estado yendo verso a verso, mirando, observando qué es lo que Pablo escribe a una iglesia. Y hermano, no solamente escribe el apóstol consejos del comportamiento de una iglesia. También Pablo, a través de esta carta, da una de las ideas doctrinales más profundas, ¿verdad?, que la Biblia nos enseña. Y es importante que las aprendamos, es importante que las conozcamos. ¿Sabe? Ahorita voy a hablar un poco de eso, pero aunque usted no lo crea, hay muchas personas que van a las iglesias que aún siguen teniendo confusiones en sus vidas, en sus personas, siguen teniendo confusiones referente a quién es Jesús, a quién es Cristo. No lo logran identificar como el Hijo de Dios. Pero vamos a ver en primer lugar, hermano, referente al tema que puse en esta mañana, una consolación en Cristo, ¿verdad? Y quiero hacer una serie de preguntas aquí rápidamente. Hermano, ¿cómo en el tiempo presente, ¿verdad?, encontramos una consolación para el alma? ¿Sabe? ¿Cómo encontramos una consolación para el alma? ¿Cómo podemos saber que el ser humano no tiene consolación en su alma? ¿Cómo podemos saber que el hombre vive sin consuelo en su alma? Por la manera como reacciona, por la manera como actúa en medio, hermano, de la vida actual. ¿Sabe? Vemos en realidad y uno encuentra que el ser humano, hermano, va detrás cada vez más de ideas, pensamientos que lo alejan y lo alejan más de Dios. A veces uno medita y piensa, ¿cómo es posible que sabiendo el ser humano que solamente Dios es el único que puede darnos consuelo, el ser humano se aleja de Dios, se aleja de Él y lo empiezan a tener como solamente una idea abstracta, una idea, hermano, no real de la presencia o de su presencia, de su creación y de la manifestación de todas las cosas que vemos, hermano, a través de Cristo. No pueden ver a Dios. Bueno, hemos entendido que el ser humano está muerto en sus delitos y pecados. No podrá ver a Dios. No podrá ver a Dios. Pero también hay otra cosa que también es muy preocupante. Hermano, mucha iglesia, mucha parte de la iglesia moderna que vivimos, ya no buscan a Dios. No aman a Dios debidamente, como la Escritura nos demanda. ¿Sabe? Como la Escritura nos demanda. Entonces, la pregunta es, vuelvo a decir, ¿cómo en los tiempos presentes podemos encontrar un consuelo al alma? En segundo lugar, hermano, ¿cómo se encuentra una consolación real? ¿Cómo podemos tener una consolación real en nuestra vida? Que la vida religiosa
no se convierta para nosotros, hermano, en una rutina insípida, en una rutina que no satisface. Como te lo he dicho muchas veces, si tú tienes que venir arrastrando a la iglesia, eso significa que solamente estás practicando una religión que a final de cuentas no te salvará. Por eso la Biblia nos demanda y nos dice, nos dijo el Señor Jesús en el primer mandamiento, el único y más grande mandamiento, dijo: amarás al Señor con toda tu mente, fuerza y corazón. ¿Por qué? Pues te lo digo en palabras sencillas, porque ahí está el verdadero consuelo, el real consuelo del alma, hermanos. Esa es la realidad primaria que toda la iglesia debiera de buscar. Cuando la iglesia encuentra eso, amar a Dios con toda su mente, fuerza y corazón, es una cosa, no necesitas nada más, porque tienes lo mejor, porque tienes lo único que tu alma necesita. ¿Me explico, iglesia? Tercer punto, en tercer lugar, ¿por qué tanta gente vive, hermano, vive desconsolada? ¿Por qué? Vuelvo al primer punto. Porque, hermano, no buscan a Dios, no aman a Dios, no anhelan, hermano, estar con el Señor. Dime una cosa, cuando una vida se encuentra así, no importa que diga que es cristiano, no hay fruto, no hay vida. No hay un principio que lo mueva a la persona. Entonces vemos, hermano, que Pablo nos habla, comienza hablando y diciendo, si hay alguna consolación, dice ahí en el verso 1, por tanto, si hay alguna consolación, ¿en quién? Dígalo fuerte, ¿en quién, iglesia? En Cristo. Punto número 1, todo lo que necesitamos lo encontramos solo en Cristo. Todo lo que necesitamos lo encontramos solo en Cristo Jesús, hermano. Solo en Cristo Jesús. Y si tú no comprendes, hermano, que Cristo es el centro de toda la vida, vas a estar desenfocado. ¿Sí? Vas a estar desenfocado. No te confundas, precisamente anoche en la plática que tenía con los hermanos, los varones, hablábamos acerca de este punto. ¿Sabe, hermano? Una pregunta, ¿sí o no todo el mundo cree en Dios? Los inconversos creen en Dios, ¿sí o no, hermanos? Pregúntale a los narcotraficantes si no creen en Dios, ellos creen en Dios. Pregúntale a los homosexuales si no creen en Dios, ellos creen en Dios. Todo el mundo cree en Dios. Y te lo vuelvo a explicar, un día lo dije, te lo vuelvo a decir. ¿Por qué para el ser humano le es fácil creer en Dios? Porque a Dios no lo ven. Porque a Dios no lo ven, porque Dios es espíritu, no tienen una imagen de quién es Dios. Entonces, como el hombre no conoce a Dios, su mente, sus pensamientos, su imaginación, se empieza a imaginar a Dios como a su abuelito, como a su papá, como a una persona pero muy buena, un Dios de amor que es incapaz. Él es nada peligroso para con nosotros. Y se imaginan a un Dios invisible de amor que me ama incondicionalmente. Pero estás equivocado. Estás equivocado. La Biblia dice que para que tú conozcas a Dios tienes que conocer a Cristo. Y Cristo es la imagen contraria de lo que tú y yo somos. ¿Me explico? Con Dios podemos compaginar porque no lo conocemos, porque no lo vemos. Pero observa la vida de Cristo, observa la vida de Jesús, nos quedamos cortos. No solamente cortos, no tenemos deseos de ser como Él. No tenemos deseos de vivir en sus pasos. No tenemos deseos de humillarnos como Él se humilló. Por eso Cristo lo quitamos de la escena. Por eso para muchos Cristo Jesús no es parte de sus vidas. ¿Por qué? Porque Él es la imagen de lo contrario de lo que nosotros somos. Entonces, lamentablemente, mucha gente por esa razón se perderá. Pero un día dirán, Señor, en tu nombre. Es una cosa, nunca los conocí. ¿Por qué nunca los conocí? Porque ustedes se imaginaron a Dios a su imagen y semejanza de ustedes. Ustedes hicieron un Dios a su imagen.
Pero por eso dice la Biblia, aquí lo miramos, que Él envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea, para que todo aquel que lo ame, todo aquel que lo siga, que sea discípulo del Señor, no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Dice el verso 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, todo eso es Cristo. Todo eso es el Señor, iglesia. Todo eso es nuestro Salvador. Sí. Nuestra alma necesita a Cristo, necesitamos amar al Señor, necesitamos tener ese consuelo. Y no solamente eso, tenemos que tener esa comunión de su Espíritu, y tenemos que tener ese afecto entrañable, y tenemos que hacer esa misericordia y vivir en esa misericordia, así como Él la tuvo con nosotros. Todo lo que realmente el alma necesita es al Señor. Dice Lucas 12:15. Fíjese lo que dice Lucas 12:15, cuando el Señor habla acerca de aquella parábola, de aquel hombre que mandó a hacer más grandes sus graneros y confiaba en todo lo que poseía en la tierra, y se sentía confiado y consolado cuando miró todos sus graneros llenos. Se sentía consolado y decía: oh alma, has ganado mucho. ¿Qué le dice el Señor? ¿Qué palabra dijo el Señor Jesús en Lucas 12:15? Y les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste, fíjese lo que dice, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pregunto, hermano, ¿no acaso esas palabras, hermano, nos dejan desarmados? Confiamos tanto que buscamos una confianza en las cosas de esta tierra. No quiero quedarme sin trabajo, no quiero quedarme sin dinero, no quiero quedarme sin salud, no quiero quedarme sin nada. Pero es una cosa, el Señor Jesús nos dijo claramente que, hermano, las posesiones que tenemos no son ningún sinónimo de una vida correcta, de una vida, hermano, agradable ante Dios. Vamos a continuar adelante. El apóstol hace una exhortación con base en las siguientes 4 cualidades. Vuelvo a repetir, el apóstol hace su exhortación con base en las siguientes 4 cualidades. ¿Cuáles? Primero, la consolación en Cristo. Segundo, un consuelo, el consuelo de amor. Tercero, la comunión del Espíritu Santo. Y cuarto, el afecto entrañable y la misericordia. Esto es lo que el alma necesita, hermano, para tener una consolación real, verdadera y permanente. Es esto lo que necesita. Cuando tú tienes, hermano, ese consuelo de saber que eres hijo de Dios por Cristo Jesús, el consuelo de saber que estás en Cristo Jesús, que Cristo es tu Señor, tu Salvador, hermano, ¿qué más necesitas? ¿Qué más se necesita más allá de eso? Cuando tú has experimentado el amor en Cristo Jesús, el amor del Señor, y cuando has experimentado la comunión del Espíritu de Dios a través, hermano, de una obediencia constante, de un saber, un entender, un consuelo constante, tú entiendes que Dios ha extendido su misericordia hacia ti. Esa es la verdadera y real consolación del alma, del ser humano. Nada más necesita. Y usted dirá: pero pastor, necesito comer, necesito trabajar, necesito sostener a mi familia, necesito hacer muchas cosas. Quiero que entiendas, comprende, lo primario, lo primordial tiene que ser esencial en tu vida. Lo primordial es que tú seas salvo, que tú conozcas al Señor, que seas redimido por Cristo. Después de ahí, todas las cosas, lo hemos dicho muchas veces, todas las cosas van a venir solas. Debe decir una cosa, hermano. Hay gente que se gasta toda la vida tratando de alcanzar metas en su vida, y quieres que te diga una cosa, jamás las alcanza. ¿Por qué? ¿Por qué jamás las alcanza? ¿Sabes por qué? Porque dejan a un lado el mandato del Señor de buscarlo, de amarlo a Él primero. La palabra consolación, volviendo a este punto tan importante, hermano, la palabra consolación viene de la expresión cuando Jesús dijo en Juan 14:16,
Dijo el Señor, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Mira, en medio de tus necesidades, en medio de tu soledad o en medio de tu situación difícil que tú vivas, tú necesitas el consuelo de Dios. Necesitamos el consuelo de Dios. Y está muy simple y muy sencillo la palabra que el Señor Jesús dijo. ¿Qué haces cuando tu niño llora? Lo consuelas. ¿Qué haces cuando tu hijo se golpea un dedo, una mano, un pie? ¿Qué haces? Lo consuelas. ¿Sí? En medio de un dolor, tú lo consuelas. A veces hablamos cuando repentinamente a los niños les llega una cierta tristeza, se sienten tristes de la nada. ¿Y qué hace la madre? ¿Qué hace el padre? Pregunto, hermano, ¿qué hacemos? Vamos y lo consolamos, lo abrazamos, le decimos, aquí estoy contigo. ¿Me explico, iglesia? Aquí estoy yo. Esa es la idea que el Señor nos está dando. Por eso vuelvo a repetir, ¿por qué es tan importante la consolación en el Señor? Porque en realidad es todo lo que necesitamos. Es lo que nuestra alma debe de anhelar, consolarnos en nuestro Señor Jesús. Las cosas no pasan como nosotros a veces le esperamos, ni las cosas pasan como las planeamos. Lo he dicho muchas veces, la vida cambia repentinamente de un día para otro. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Debemos de encontrar, hermano, que nuestro Dios está ahí para consolarnos, para darnos un consuelo a nuestra alma, a nuestro espíritu. Y debemos una cosa, debemos dejar consolarnos. Debemos de llorar en los brazos de nuestro Dios. Debemos de dejar nuestras cargas en las manos del Señor. Debemos descansar en las manos del Señor. Es lo que yo hago. Es lo que te recomiendo que hagas. Y quiero que sepas, y te lo he dicho muchas veces, he mirado, he observado a través de casi 30 años de conocer al Señor, yo he observado esto. Y te lo vuelvo a decir como un consejo, y te lo digo como un consejo. Es una observación que yo he encontrado. Cuando yo he aprendido que mi refugio, que mi consuelo, que mi paz, que todo mi sustento está en Cristo, yo he encontrado que Dios nos bendice de una manera que yo lo personal jamás, y te lo digo sinceramente, jamás le he dicho, Señor, dame mi sustento, dame esto, dame aquello, necesito esto, necesito lo otro. Jamás. Usted dirá, pero no pide comida, no pido comida. No pide dinero, no pido dinero. No pido casa, no pido un auto, no pido nada. Quiero que me creas, yo no le pido nada al Señor. ¿Sabes por qué? Porque he encontrado que Él se encarga de esas cosas que para mí no son lo primordial. Para mí no es lo esencial. Para mí no lo es. Si tú aprendes eso y aprendes que Cristo sea tu prioridad en tu vida, tú vas a encontrar que todas tus necesidades, y no solamente las necesidades básicas, más allá de lo que pedimos, Dios se complace en darnos. Dios se complace en traer a nuestras vidas. Créelo. Créelo, porque los afanes te están matando. Los afanes te están haciendo viejo. Los afanes se están acabando tu fuerza que deberías de dedicarle al Señor y deberías dedicarlo para gloria de su nombre. Lo estás entregando a los afanes de esta tierra. Y quieres que te diga una cosa, no has podido añadir 1 centímetro de estatura a tu medida, ni has podido hacer un cabello de tu cabeza blanco ni negro. Te has matado tu vida luchando en esta tierra por cosas que Dios dijo que te las daría si tú lo amaras. Si tú lo amaras con todo tu corazón. Pero déjame una cosa. Qué difícil es amar a quien no amas, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos están aquí? ¿Quiere que te lo diga? Es como cuando estás casado con una persona que no amas.
Tú estás en Cristo, pero si no lo amas, es como un matrimonio que está casado solamente por un compromiso. ¿A poco no hay matrimonios que están casados por conveniencia? Hermanos, hay matrimonios que están casados sin realmente amarse. Sin realmente amarse están casados. ¿Usted cree que no hay mucha gente dentro de las iglesias que están supuestamente en Cristo, pero sin amarlo? Claro que sí. Claro que sí. Entonces, no te sorprendas que haya relaciones con Dios en las cuales no hay amor. Hay conveniencia porque te importa quizás la salvación, quizás no te quieres ir al infierno, quizás hay muchas iglesias que predican el evangelio de prosperidad y hay mucha gente que no quiere ser pobre. Entonces están supuestamente en Cristo por conveniencia, pero no es eso lo que la Biblia nos dice. No es eso lo que la Biblia nos dice. ¿Quiere que te diga por qué? Pregunto, iglesia, ¿no acaso todas las cosas se acaban? Simplemente mirémonos a nosotros. ¿Se recuerda cuando tenías 15, 16, 17, 18 años? ¿Te recuerdas? Eras bello y hermoso. ¿Cuántos dicen amén? Eras fuerte como un roble. Nada te cansaba. ¿Sí o no? Pero ya te cayó la edad. Ya te cayó la edad. ¿Qué tienes en las manos? Si no tienes a Cristo, no tienes a Cristo, no tienes ni a Cristo. Si no tienes a Cristo, no tienes ni a Cristo y no tienes nada del mundo. ¿Cómo la ves? Pobre materialmente y pobre espiritualmente. Pregunto, ¿es eso un verdadero logro en la vida, iglesia? Eso es el verdadero fracaso de la vida. Quiero que entiendas que lo máximo que nosotros tenemos y lo que debemos de anhelar debe de ser en Cristo, a Cristo Jesús. Dice, sigo adelante, también puede traducirse exhortación en el sentido de reprimenda, consuelo. ¿Sí? Esa es la obra del Espíritu de Dios, hermano. Esa es la obra del Espíritu de Dios, exhortarnos, consolarnos. Y usted dirá, pero a mí el Señor no me consuela. ¿Cómo de que no? Sí te consuela y te exhorta constantemente, constantemente y constantemente. Está exhortando tu vida, tu alma, tu corazón. Anoche hablaba con los hermanos y decíamos, hermano, ¿cómo es que Dios trata con nosotros hoy en día? ¿Cómo Dios trata con nosotros hoy en día? Si no es a través entre mismos nosotros como humanos, si no es a través de su palabra que constantemente está siendo regada sobre nuestra alma, sobre nuestra vida. La palabra de Dios, el consuelo, hermano, la exhortación a nuestra vida, a nuestra persona, es la manera como el Espíritu de Dios trae un consuelo a nuestra vida. Además de que cuando oramos, hermano, podemos derramar nuestro corazón en el Señor. Cuando estamos orando, cuando estamos en ese momento íntimo con nuestro Dios, en ese momento en el cual solamente estamos Él y nosotros. En ese momento, hermano, podemos nosotros derramar nuestro corazón ante el Señor y Él trae consuelo a nuestra vida, trae consuelo a nuestro corazón. Claro que sí, el Señor nos consuela. Claro que sí, el Señor constantemente nos está consolando. Él dijo, yo enviaré otro consolador, y ese consolador está entre nosotros. Ese consolador está en nuestra vida. Dice la Escritura, de hecho, dice la Biblia que nosotros somos el templo ¿de quién? El Espíritu Santo. Cuando tú te convertiste, escúchame, cuando tú te convertiste, cuando tú creíste en Cristo Jesús como el Salvador de tu alma, cuando tú creíste, en ese momento preciso, el Espíritu de Dios vino a tu vida y empezó a hacer una transformación en tu corazón, en tu alma y en tu ser. ¿Vas a estar aquí conmigo? Yo sé que por ahí hay enseñanzas que dicen no, después de que tú crees en Cristo necesitas buscar la segunda experiencia para que el Espíritu Santo venga a ti. Eso no es cierto. La Biblia nos enseña que en el momento que tú crees el mensaje de salvación, la palabra de fe, en ese momento, dice la Biblia, Jesús 1, que el Espíritu de Dios viene a tu vida, viene a tu corazón y te transforma, te hace nacer de nuevo. Te hace crecer en Cristo Jesús. Te hace tener una fe constante, creciente. Te hace vivir una vida, hermano, en la cual tú deseas agradar al Señor. Agradar al Señor, buscar su presencia, buscar su gracia, su amor. Siempre en una constante búsqueda de Dios. Comunión con el Espíritu de Dios
Es uno de los resultados, hermano, de la morada permanente de esa divina persona del Señor en nosotros. Dice Primera de Corintios, búsquelo por favor, no pierda Filipenses, pero dice Primera de Corintios 6:19. Dice, ¿o ignoráis? En otras palabras, no ignores. Usted dirá, pero ¿es cierto? ¿Puede ser cierto eso? Bueno, dice, no ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está ¿en dónde? En vosotros, el cual tenéis de Dios, o sea, Dios lo envió, y que no sois vuestros. Fíjate esa expresión última, que no sois vuestros. En otras palabras, ya no te perteneces a ti. Ahora eres propiedad del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está en tu vida. Obedécelo. Obedécelo. Ponle obediencia al Espíritu de Dios en tu vida. El Espíritu de Dios en tu vida. Hermano, ¿qué es la obra? ¿Cómo podemos decir que el Espíritu Santo nos está hablando? A ver, ¿cómo puedo yo decir que el Espíritu de Dios está hablando a mi vida? Muy sencillo. Cuando el Espíritu Santo me recuerda la palabra que está escrita. Amén, hermanos. La palabra que está escrita. Cuando tu mente viene, cuando tú estás leyendo la palabra de Dios. ¿Sí lees la Biblia? ¿Cuántos leen la Biblia? ¿Sí? No te conformes nada más con Juan 3:16. Lee la Biblia. Estúdiela constantemente. Ábrela todos los días. Y tú empezarás a mirar cómo el Espíritu de Dios te está hablando a través de ella. Y te habla a ti. Yo la abro la Biblia y habla mi corazón, habla mi mente, habla mi espíritu. Es la palabra escrita. Se hace una voz a mi alma. Se hace una voz a mi entendimiento. Es el Espíritu Santo que está hablando eso. Ya no pertenecemos. Cuando el Señor nos trae su palabra, cuando el Señor nos habla por su palabra, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para que nos vaya bien? Obedecer lo que está ahí escrito. Obedecer lo que está escrito. Más nada, obedece lo que está ahí escrito. Continúa adelante. Uno de los ministerios del Espíritu es producir en cada creyente interés y amor por los demás miembros de la familia de Dios. Interés y amor. Dice Pablo en el verso 2, dice, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, dice en el verso 2. Y hermano, el Espíritu Santo, una de las cosas que crea en nosotros es trayéndonos un amor genuino, no fingido. Usted sabe, iglesia, que Dios realmente nos incorpora a un cuerpo de gente, de humanos, de personas, para que podamos encontrar una identidad de familia entre nosotros. ¿Sí saben eso, hermano? A veces, les he dicho, hay pastores que me han preguntado qué yo pienso de la membresía, qué yo pienso de que nos hagamos miembros, parte de una iglesia. Me preguntan. Porque ellos encuentran mucha gente que dice, no, eso ya quedó obsoleto, eso no sirve, eso ya no es para nuestros tiempos. Pero es una cosa, hermano, es una cosa, debemos de encontrar, de cualquier manera, de cualquier forma, tenemos que encontrar un sentido de identidad familiar con nuestra iglesia. Pregunto, ¿no te afecta cuando tu iglesia no te apoya? Hermanos, ¿no te afecta cuando tu iglesia te olvida? Hermanos. ¿O te afecta cuando tu iglesia te muestra amor? O sea, es un efecto positivo. ¿Me explico? Cuando tu iglesia te muestra su compañía, cuando tu iglesia te muestra que está ahí contigo, pero también cuando tu iglesia no le interesas, cuando tu iglesia se olvida de ti, cuando tu iglesia no te toma en cuenta, todo eso afecta porque somos parte de la familia del Señor.
Dios nos incorpora a una familia. ¿Me explico? Dios nos incorpora a una familia. Pero debes una cosa, hay un proverbio que siempre lo he tenido en mente, que dice que el que quiere tener amigos debe demostrarse amigo. Amén, hermanos. Si tú te sientes quizás solo, abandonado o que nadie te hace caso, pregúntate, ¿no seré yo el que me comporto así con mis hermanos? ¿No seré yo el que estoy haciendo seco y frío y desamorado con mis hermanos? Porque, vuelvo a decir, hermanos, muchas veces no entendemos la importancia de lo que es pertenecer, hermano, a la familia del Señor. Y es muy importante porque, hermano, Dios no nos hizo para vivir solos. ¿Usted alguna vez ha visto esos programas de esas personas que viven en Alaska? Hay unos programas que pasan en Discovery de personas que viven solos allá en Alaska. Y dicen ellos que su vecino está a millas de distancia. Y ellos dicen, es que me encanta, me gusta aquí, me siento libre. Y la pregunta es, ¿cómo puedes sentirte bien en un lugar absolutamente solo? Te come un lobo, te come un oso, nadie se dio cuenta. ¿Cuántos están aquí conmigo? ¿Sí? Te van a buscar a los 3, 4 meses y solamente encuentran tu esqueleto ahí ya sin carne porque te devoraron los animales. ¿Entiende? Dios no nos hizo para habitar solos. Somos un cuerpo, somos parte. La Biblia habla que somos miembros unos de los otros. ¿Sí o no, hermanos? Y Pablo dice que esto mismo sintamos. Cuando tú tienes que tener amor por tus hermanos, tienes que tener sentido de compañerismo con tus hermanos, tienes que sentir eso, tienes que tener ese deseo de cohabitar con tus hermanos, amén, con tus hermanos creyentes, con los hermanos, los hijos de Dios. Eso es importante. Punto número 2, exhortación a ser humildes como Cristo. Exhortación a ser humildes como Cristo. Dice capítulo 2, verso 2. Voy un poco más rápido. Dice, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Fíjense, hermano, cómo Pablo los llama a tener ese mismo deseo, ese mismo amor. La unidad es una de las cosas más difíciles de lograr, pero es una de las más beneficiosas a la iglesia. Fíjate qué difícil es unificar a la iglesia. La unidad es una de las cosas más difíciles de lograr, pero es una de las más beneficiosas a la iglesia. Continúo leyendo, verso 3 y 4, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando, fíjense lo que Pablo dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los demás. Aquí Pablo nos empieza a dar algunas exhortaciones del comportamiento de la iglesia. Continúa adelante. La situación a la que se refiere había surgido con toda seguridad debido al egoísmo existente entre los cristianos, hermano, de Filipenses o la iglesia de Filipos. ¿Qué cosa, no? ¿Qué cosa? Cuando nos convertimos en egoístas y solamente pensamos en nosotros mismos, en nosotros solos, eso quiero que entiendas que temprano te va a llevar al aislamiento y a la soledad, hermanos. No hay peor cosa que estar en un grupo de gente y sentirte solo. No hay peor cosa que estar rodeado de gente y sentirte solo. ¿Pero por qué? Si puedes tener tantos hermanos, puedes tener tantos amigos, tantas amigas, ¿por qué es la pregunta? Si Dios nos llama a esa unidad, tenemos, hermano, que primero que nada quitar el egoísmo, humillarnos como Cristo fue humilde para que se logre ese sentido de unidad familiar. Cuando tú estés así, cuando sientas esa unidad familiar con tus hermanos, con tu iglesia, con el pueblo de Dios, hermano, vas a encontrar también otra consolación para tu vida y para tu alma. Nada, dijo Pablo, se debe de hacer por contienda. Nada. Dice Gálatas 5:20, dice, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,
disensiones, o sea, divisiones y herejías. Fíjese que las contiendas están dentro de este círculo, de este grupo, hermano, de malos frutos del espíritu, del espíritu carnal. Están dentro de las obras de la carne, como Pablo mismo lo señala. En otras palabras, una persona contenciosa, una persona que contiende a la nada, por nada, una persona contenciosa, la Biblia, el Señor lo compara con un idólatra, con un hechicero, con un pleitista, con un celoso, con un iracundo, como un divisorio, y también lo compara con un hereje. Cuando una persona es contenciosa nada más por contender y que no encuentra paz con nadie ni con nada por el egoísmo. ¿A poco no, hermano? Hay gente egoísta que nada más quiere que se haga como ellos quieren y ellos dicen. ¿Eso es egoísmo? Pues el ser egoísta es una obra de la carne que te compara con un hereje. Por eso debemos de buscar la humildad de Cristo. Porque Cristo, hermano, no tomó esa actitud. Continúa adelante. Antes bien, la humildad ante el Señor y los hombres son una virtud la cual todo hijo de Dios necesita buscar. Busque ser humilde, hermanos. Hay iglesias en el tiempo presente que son una desgracia. Y lo digo sin ningún temor a equivocarme. Son una desgracia porque hacen de todo mundo una bola de campeones, ¿sí o no, hermanos? Tú eres un campeón. Dios te puso para ser cabeza y no cola. Eso, y hay gente que dice, pero la Biblia lo dice, sí. Pero desgraciadamente esas personas lo tuercen para alimentar el ego y la vanagloria de la gente. Que de por sí somos egoístas por naturaleza. Y somos vanagloriosos por naturaleza. ¿Cuántos están aquí conmigo, hermano? Y voy a la iglesia y más me lo alimentan. ¿Sí me explico, hermano? La Biblia no dice eso. Hay un pasaje, y sí es cierto, Dios le dice a Israel, cuando lo va sacando de Israel, de Egipto, y le dice, Señor, a ti te he puesto por cabeza y no por cola. Pero es una promesa a Israel. A Israel, te voy a hacer una pregunta. Búscame si esa promesa Dios se la hizo a la iglesia. Búscala. Lee el Nuevo Testamento y encuéntrame dónde esa promesa Dios se la dio a la iglesia. ¿Dónde está? Por eso es que estas personas, cuando la gente va a la iglesia cargados de egoísmo, cargados de vanagloria, y estos maestros del error se la pasan diciéndolo, es que Dios te puso para ser un campeón, para que logres tus sueños y tus metas. Hermano, te están alimentando lo que te va a matar. Te están alimentando lo que va a destruir tu propia vida. Dios nos llama a la humildad, a la sencillez de corazón. Jesús dijo, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Y dijo más adelante, ahí en esa expresión dijo, y hallaréis descanso para vuestra alma. Lleve mi yugo y hallarán descanso para vuestra alma. Por eso, hermano, los mismos cristianos se comportan como viles perdidos, como viles mundanos, avariciosos, envidiosos. Hermano, quieren ganarse el mundo y la tierra, cuando no saben que están poniendo en peligro su vida espiritual por ideas erróneas. Dice, hermano, que necesitamos buscar ese espíritu de sencillez en nuestra vida. Un espíritu arrogante en las relaciones humanas es evidente falta de humildad. Continúa adelante. Pablo exhorta a los filipenses a poner a los demás, fíjese, a ponerlos antes que ellos mismos. No dice eso, hermano. Ahí se lo vuelvo a leer le vuelvo a leer el verso 3. 2:3 dice, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dice el 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Hermano, si estás buscando un veneno para el egoísmo y la vanagloria, ahí está.
Cuando te acerques a tu hermano o tu hermana, a ver, trátalo como superior a ti. ¿Hello? Trátalo como superior a ti. Trátalo como mejor que tú. ¿Cuántos aquí? Pero muchas veces son lo contrario. Este hermano, ¿quién es? Esta hermana, ¿qué se cree? Está hablando con la ungida. Está hablando con el ungido de Jehová. Por eso te digo que cuando no conocen la Biblia, hacen exactamente, hermano, las obras de la carne. Amén. Claro que sí. La Biblia dice, trata a los demás como mejor que tú. Mayores, más grandes que tú. Hay iglesias que tú vales conforme a lo que tienes, ¿sí o no? ¿Cuánto tienes? Parece que hasta te chequean en qué carro llegas para que te sienten en los mejores asientos. ¿Tú crees que esa gente son de Dios? Es una pregunta muy simple. ¿Tú crees que esa gente son de Dios? Cuando hacen lo que la Biblia reprueba. Te miro a los ojos. Te miro a los ojos, porque hay pastores que predican así, con la mirada hacia abajo. No, te miro a los ojos y te pregunto, ¿por qué no te comportas como Cristo y ves a tus hermanos mayores que tú, mejores que tú? ¿Por qué no los ves mejores que tú? ¿Por qué no los ves? ¿Por qué no los ves con sencillez, con humildad en tu corazón? Esa es la virtud que te pudiéramos aplaudir, ¿o no? Esa es una virtud que pudiéramos aplaudir de ti. Pero cuando eres prepotente, orgulloso, altanero, altivo, vanaglorioso y vanidoso, engreído y creído, como decimos nosotros los mexicanos, caes mal. ¿Me explico? Pregunto, levante la mano, ¿quién le gustaría juntarse con una persona así? Levanten la mano. ¿Nadie? ¿Nadie? Le aseguro que nadie, pero la Biblia nos enseña. Pablo no andaba con miramientos, hermano. Pablo no andaba por las esquinas ni por las ramas. Iba al grano de la cosa. Iba al grano del problema. Filipenses, ustedes tienen orgullo, tienen vanagloria en sus vidas. ¿Cómo podemos matar eso? ¿Cómo podemos desarraigar eso? Miren a sus hermanos como superiores a ustedes. Cuando empiecen a comportarse de esa manera, entonces todas esas cosas se van a ir disolviendo de sus vidas. Dice 1 de Pedro capítulo 5, verso 5, dice, igualmente jóvenes. 1 de Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos con otros, revestidos ¿de qué, iglesia? Revestidos de humildad. Y aquí quiero hacer un punto muy enfático, porque hay mucha gente que se confunde, hay gente que dice, ve a la gente llegar a la iglesia y los ve con ropa sencilla y dice, ay, es que el hermano o la hermana son bien humildes. No os engañéis, iglesia. Yo he conocido gente muy orgullosísima en guaraches. Y he conocido gente muy sencilla detrás de un traje. ¿Me explico, hermanos? He conocido gente bien orgullosa en una carcacha que se anda desbaratando. Y he mirado gente muy sencilla en sus corazones bajándose de un carro último modelo. No te confundas. Cuando dice aquí Pedro, pero vestidos de humildad, no está diciendo que nos vistamos humildemente, ni que vengamos con esa carita de que no matamos una mosca. Esas son falsedades. Dice revestidos en tu corazón de humildad. Sé sencillo en tu corazón, en tu alma. La sencillez en tu corazón. Es lo que dice Pedro. Dice, porque, continúo leyendo. Porque, aquí está lo que Dios te confronta. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En verso 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte. ¿Cuando qué, hermanos? Cuando fuere tiempo el Señor te exaltará, te levantará, te dará tu lugar,
que en realidad no está hablando, ni estamos hablando de posiciones, es que yo soy, no, está hablando de una justicia correcta delante de los hombres. ¿Sí? Y entonces, en lugar de concentrarnos en nosotros mismos, cada creyente debe de atender las necesidades de los otros. Pregunto, hermano, ¿cuándo fue la última vez que te preocupaste por lo que necesitaba tu hermano, el que está a tu lado? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste a un hermano, hermano, ¿necesitas algo? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué se necesita? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste? O quizás jamás le has preguntado a nadie. Pregúntale. Quizás tu hermano te va a decir, hermano, gracias a Dios no necesito nada. Pero ¿qué tal si te dice, hermano, sabes qué? Si estoy pasando por una necesidad, si estoy pasando por una situación difícil, ora por mí. Por favor, ora por mi vida. Ora por mi familia. Ora por esta situación que estoy pasando. ¿Sabes qué, hermano? Sí, llegué en el autobús y no sé cómo regresarme ahorita. No sé cómo. Tú no sabes, pero te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú le preguntaste a alguien, ¿qué necesitas, hermano? ¿Amén? Como yo necesito que no se duerman cuando dicen amén. Esa es mi prioridad. Pero les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que le preguntaste a alguien, ¿qué necesitas? ¿Qué te puedo ayudar? Pero no, nuestro egoísmo nos hace ser como las tortugas ninjas, en una concha nosotros y lo que yo ocupo, lo que yo quiero y más, nos hacemos los sentidos cuando nadie nos pregunta. Dice Romanos 12:10, dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Centrarse en sí mismo es pecado, hermanos. Centrarse en sí mismo solamente es pecado. Quiero que entiendas, tú estás pecando cuando nada más piensas en ti, en que tu orgullo es humillado, en que tú te sientes mal. Eso es pecado. Eso es pecado. Continúa adelante. Punto número 3. La humillación de Cristo es nuestro ejemplo. Continúa la palabra que es martillo. La palabra que es un martillo que quiebra la roca. Dice ahí mismo, capítulo 2, verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Continúo, la encarnación de Cristo es una humillación a comparación de la gloria que Él tenía. Quiero que piensen un minuto por esto. Quiero que piensen un segundo por esto. Vamos a leer versos 6 y 8. Dice, el cual ¿siendo qué, hermanos? En forma de Dios. Esa palabra forma de la palabra griega morfe, significa naturaleza. En otras palabras, Jesús es de la misma y es la misma naturaleza que Dios. Dice, vuelvo a leer, verso 6. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? Dígalo fuerte, ¿de qué? De siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Te lo voy a decir en blanco y negro, como es mi costumbre. Te lo voy a decir en blanco y negro y escúchalo muy bien. Si tú no tienes deseos de parecerte a Cristo, te estás pareciendo a tu padre, el diablo. En esto no hay opción. O haces las obras de Cristo y te pareces a Cristo, o te pareces a Satanás. Porque el único egoísta desde toda la eternidad ha sido el diablo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entiéndelo. Cristo, tu creador, el que te hizo del polvo, de la nada, el que nos hizo de la inexistencia, nos trajo a existencia. ¿Sí? El que tiene poder, el que manda los huracanes y los maremotos y los terremotos
Que estas profetías de pacotilla y de segunda y de tercera calidad, que se paran ahí en el mar y de segunda reprenden a los huracanes, son farsantes. Dios manda y no hay nadie que le diga por qué lo haces. Ese es el Dios soberano, amén, hermanos. Ese Dios te creó a ti. Él te creó a ti. No somos nada. No te creas nada. Somos polvo. No nos creamos nada. Quítate eso de tu mente, porque yo sé que quizás alguien te metió en la mente. Alguien te lo puso en el cerebro. Tú eres el hijo, la princesa, el príncipe de Dios. Quítate eso de tu mente. ¿Por qué? Porque el Dios del cielo se humilló haciéndose como nosotros. Eso quiere decir que nosotros somos la humillación. El hecho de que Cristo dejó su gloria, la presencia de su Padre a un lado, se humilló haciéndose humano como nosotros. Eso representa que nosotros somos la humillación. Se humilló por nosotros. Muchas veces nosotros aquí en la tierra, por falsas y mentiras y engaños, nos queremos y queremos sentirnos alguien importante en la tierra, porque pretendemos ser alguien cuando no somos nada. No somos nada. Tu vida pende de nada. Hello. Somos polvo. Ahorita puedes salir a la calle y todo puede pasar. ¿Y quién eres? ¿Quién fuiste? ¿Quién? No nos acordamos. ¿De quién estás hablando? ¿De fulano, de mengano, de sultano? ¿Quién? No nos acordamos. No nos acordamos. Porque no somos nada. ¿Te acuerdas del pastor Baena? ¿Quién? Aquel pastor que predicaba a Jesús a Bolívar. No me acuerdo. Qué bueno. No somos nada. Él se humilló. ¿Me explico, iglesia? Eso nos demuestra su humildad y todavía nos da la chance, su gracia, su amor de ser sus hijos y ser parte de la comunidad de los hijos de Dios, para que seamos como Dios. Cuando nosotros nos queremos elevar más allá de eso, escúchame, cuando nos queremos elevar más allá de eso y nos queremos poner a la par de Cristo, ¿sabes quién fue el único que se intentó poner a la par de Dios y quiso sentarse en el trono de Dios? ¿Sabes quién es el único? Ya sabes, ¿verdad, hermano? No te lo recuerdo porque ya sabes quién es el único. Nosotros estamos y debemos de humillarnos bajo la poderosa mano de nuestro Dios. El apóstol, continúa adelante, el apóstol subraya la completa y absoluta deidad de Cristo o de Jesús. Cristo Jesús es Dios. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Él es la imagen, o sea, Él es, hermano, el carácter de nuestro Dios manifestado en Cristo. ¡Qué glorioso! El apóstol subraya la completa y absoluta deidad de Jesús. Dice Juan 5:18, dice, por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Y dice Juan 10:33, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfema, porque tú siendo hombre te haces Dios. Hay gente que dice, Jesús nunca dijo que Él era Dios. No, Él nunca dijo que era Dios, pero sus enemigos entendieron claritamente que Él era igual a Dios. Lo comprendieron perfectamente. Continúa adelante, hermanos. Cristo se despojó a sí mismo como parte de su estado de humillación. Como parte de su estado de humillación, hermanos. Se humilló. Fue humilde de corazón. En su corazón fue humilde. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En su encarnación siguió siendo plenamente Dios y plenamente hombre al mismo tiempo. Al mismo tiempo, hermanos. Usted dirá, pero ¿cómo es eso posible?
Créame que no sabemos. Pero Jesús mostró su humanidad porque lloró, tuvo hambre, se cansó, dormía, se enojaba. ¿Ustedes ven a Jesús enojado? ¿Alguna vez ha leído pasajes de la palabra donde ve a Jesús enojado? Jesús también se molestó, hermanos. También Jesús ardía en coraje y en enojo, porque era humano. Pero también vemos su humanidad. Detuvo los vientos, levantó a los muertos, sanó a los cojos, paralíticos, a los sordos, mudos. ¿Eso quién lo hace? Solamente Dios. Solamente nuestro Dios. Punto número 4. La exaltación de Cristo, nuestra esperanza, hermanos. Nuestra esperanza. Continúo leyendo capítulo 2, verso 9. Dice, por lo cual Dios también, fíjense lo que dice, lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Su nombre es sobre todo nombre. Su nombre es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Juan 17:5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo desde antes que el mundo fuese. Jesús manifestando su humildad, pero a la misma vez esa humildad le trajo de retribución una vez más la gloria que tenía con el Padre. Continuó, la exaltación alude a su resurrección, ascensión y glorificación a la diestra del Padre. Jesús está a la diestra del Padre. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, fíjese lo que dice este hermoso pasaje, y siendo la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús, al único que le debemos honra, gloria y honor. Jesús, el Hijo de Dios, al cual el único que murió en la cruz, el único que resucitó, venció la muerte, amén, hermanos. El único que han sido redimida nuestra alma y nuestra vida. Continúa leyendo, Filipenses 2:10. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Hermanos, un día todos los creyentes compadeceremos ante el tribunal de Cristo, amén, hermanos. Todos darás cuentas por tu vida, por tu actitud, por tus acciones. ¿Le darás cuentas a Dios? Le vas a dar cuentas a Dios. ¿Sí? Hoy en día, hace poco les decía, hermano, ¿alguna vez, ya en los tiempos presentes, ¿ha oído usted que alguien se le ponga en disciplina? Usted diga, ¿en disci qué? Pregunto, ¿es existente la disciplina hoy en día dentro de las iglesias? Ya no. ¿Por qué ha venido a ser obsoleta? Cuando la Biblia habla de una disciplina al que opera mal, ¿sí o no, hermanos? Pero la pregunta es, ¿por qué es obsoleta la disciplina hoy en día de las iglesias? ¿Por qué? Pues porque cuando te ponen en disciplina en un lugar, hay 20 iglesias que te reciben tal y como seas. ¿Sí o no? Entonces, vamos a poner disciplina a fulano de tal. Y más tardamos en decirle disciplina cuando ya está en otro lugar operando como diácono, ¿no? ¿Sí o no, hermanos? Entonces, ¿a quién disciplinas? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque el comportamiento de mucha gente se ha hecho muy cuestionable ya hoy en día. Muy cuestionable, muy cuestionable.
No se les puede aplicar el peso de la disciplina ni de un papel, ni de una hoja de esto. No, se les aplica una presión de disciplina y las personas se deslizan rápidamente porque hay 50 iglesias que te dicen, pobrecito mi hermano, allá lo quieren poner disciplina, vente con nosotros y eso pasa. Pero quiero que sepas que un día te pararás ante aquel que todo lo ve. Que todo lo ve. Y dice la Biblia que Él te juzgará conforme a las cosas buenas o malas que hiciste en la tierra. ¿Sí, hermanos? Y yo sé que usted va a decir, porque me está mirando con cara diciendo, ¿por qué me juzga, pastor? No te estoy juzgando, te estoy advirtiendo que un día darás cuentas a Dios. Amén. Le darás cuentas al Señor. Un día, ante el nombre de Cristo, toda rodilla se doblará. Continúa adelante. Todos se postrarán ante el Señor Jesucristo, ya sea en forma voluntaria u obligatoria, hermanos. Voluntaria, obligatoria. Mira, para que tengas una solución práctica y muy sencilla para tu vida y tu alma, pregunto, hermanos, ¿no sería bueno mejor que nos humilláramos aquí en la tierra cuando estamos vivos? Hermanos, ¿no sería bueno y mejor que nos humilláramos aquí en este momento, en esta vida, en esta tierra? Y vivamos humildes en nuestro corazón ante el Señor. Que le bajemos 3 rayitas a nuestro orgullo, nuestra vanagloria y nuestro egoísmo. ¿No fuera bueno, iglesia? Porque un día, quieras o no quieras, vas a tener que doblar tu rodilla. La doblarás. La doblarás. Y todo tu orgullo se desbaratará. Y quedarás desnudo, quedaremos desnudos ante aquel que todo lo mira. Pero nuestra humillación aquí en esta tierra, si tú te humillas, dice la Biblia que cuando tú quieras orar ante tu Padre, dice la Biblia, ve a tu lugar secreto, ¿sí o no, hermanos? O sea, no tienes que pasar aquí y venir, yo soy el pecador que usted está hablando, pastor. Y Dios dice, miren, este es el pobre miserable que está hablando toda esta mañana. No hay necesidad de esa clase de humillación. Tú ve a tu cuarto solo, allá solito, y habla con tu Padre y pídele perdón. Amén. Y humíllate ante el Señor para que no suceda lo contrario. Porque yo creo que si tú llegas ante el trono de Cristo siendo orgulloso, vanaglorioso y egoísta, bueno, quién sabe si entras al cielo, ¿verdad? Pero que de todas maneras vamos a decir que llegues. El Señor sí te va a humillar. Él sí te va a humillar. ¿Sabes por qué? Porque Él es el Señor. Y Él hace lo que quiere con lo que es de Él. ¿O están aquí, hermanos? Él hace lo que Él quiere con lo que es de Él. Dijo el Señor Jesús, no le tengas miedo a que mate el cuerpo. No. No le tengas miedo al que mata el cuerpo. Tenle miedo a aquel que mata el cuerpo y que tiene el poder de echar el alma al infierno. A Él tenle miedo. Entonces, nos humillamos aquí en la tierra, en silencio. Señor, voy allí a escondidas donde solamente tú conoces mi vida. Perdóname. Perdóname con todo mi corazón. Te lo pido, perdóname. He sido orgulloso, he sido altanero, he sido vanaglorioso por culpa de malas doctrinas, de malas enseñanzas que me enseñaron mal, que me dijeron que yo me merecía todo y que yo era poseedor de la tierra y que lo que pisara en la planta de mis pies es mío. Y bueno, yo me la creí, Padre mío. Perdóname. Perdóname. Te pido perdón para que cuando llegues a su presencia, Dios te pueda reconocer como un siervo fiel y humilde. Amén, hermanos. Que Dios te pueda reconocer como un hombre, una mujer que realmente lo amaron y que fueron sinceros con Él. No vale nada ser orgulloso, nada. Por último, termino. El verso 11 dice, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Termino. Este primer credo de la iglesia cristiana significa que Cristo es Jehová Dios. ¿Alguna vez usted ha leído la Didache? La Didache es el credo de los apóstoles. Y ese credo de los apóstoles
recita así: creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo y creo en Dios Espíritu Santo. Los apóstoles primeros determinaron que Jesucristo era y es Dios, hermanos. Es Dios. Él se humilló. Pregunto, ¿de quién mejor te puede dar un ejemplo mejor sino Cristo? ¿Hay alguien más que te pueda dar un ejemplo mejor? Hermanos, ¿quién te puede dar un mejor ejemplo de humildad si no es Cristo? Yo reconozco que a veces ni yo, nadie humanamente puede ser un ejemplo tan sublime y tan alto. Hay un canto muy bonito que lo hemos cantado aquí. ¿Cómo va, hermano? No hay lugar más alto que estar a tus pies. ¿Lo ha oído? No hay lugar más alto que estar a tus pies. Eso es teología. Eso es teología. Pero no. Hoy en día mucha gente peca en su egoísmo, en su vanagloria y en su vanidad. Todo eso que pretenden poseer se les hará agua, se les hará arena, se los disolverá en las manos. Hermanos, humillémonos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando sea su tiempo. Amén, hermanos. Incline su rostro. Vamos a orar. Vamos a orar y hablar con nuestro Padre.